Los Olvidados o Diáspora es un cuadro poco conocido del pintor cubano Víctor Manuel. Actualmente esta obra forma parte de una colección privada radicada en República Dominicana. Se dice que el artista encontró la inspiración para realizarla en un suceso vergonzoso ocurrido en Cuba en el año 1939. Si quieres conocer a qué hecho nos referimos, acompáñanos, porque de él estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Corrían los años 30 y las contradicciones y conflictos de intereses entre las grandes potencias europeas auguraban el estallido de un nuevo conflicto bélico global. El ascenso al poder de Hitler y el partido nazi en 1933 desató una escalada de violencia en la que las primeras víctimas fueron los judíos alemanes. Europa está atravesando y enfrentando una crisis paradigmática, económica y social, producto de la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo está enfrentando el surgimiento de ideologías muy peligrosas. Me refiero al fascismo en Italia de Mussolini, al falangismo de Primo de Rivera y de Franco en España, y bueno, sobre todo al que nos interesa, el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania. Hitler, desde que toma el poder en 1933, viene totalmente decidido a cumplir con su plataforma programática, la que él plantea en su libro Mein Kampf, mi lucha. Y comienza desde 1933, el mismísimo momento que se convierte en el canciller de Alemania, un plan sistemático de estrangulación económica y social de los judíos. En 5 años dicta más de 400 leyes destinadas a asfixiar, a aislar y a realmente empobrecer a la población judía, no solo de Alemania, esto es importante tenerlo en consideración, sino también de Austria y de los Sudetes, que ya había sido invadido. Todo este proceso de Hitler va a culminar en la tristemente célebre noche de los cristales rotos. Las vejaciones, la persecución y ataque a sus propiedades, los abusos cotidianos y peligros en que vivían los judíos determinan que muchos de ellos opten por el exilio. Es así como el 13 de mayo de 1939 zarpa del puerto de Hamburgo con destino a Cuba el buque SS San Luis, con más de 900 pasajeros judíos. Este es el momento en que el ministro de Información y Propaganda de Hitler se le ocurre la idea del San Luis. Es decir, Goebbels quiere mostrarle al mundo que, contrariamente a lo que se dice en la propaganda, los nazis tratan bien a los judíos, los dejan salir de Alemania, incluso en barcos muy lujosos, como es el barco San Luis, porque toda esta gente viene generalmente en primera. Que el problema era que ningún país los iba a recibir porque los consideraba indeseables. Yo te diría que incluso él infiltra a 6 agentes en el barco nazi para que filmen lo que está sucediendo y después mostrar que ellos tenían razón, o sea, mostrar su tesis. Cuba cambia la legislación y a partir de ese momento está solicitando que las visas tienen que ser firmadas por 3 ministros al unísono. Si no venías con esos documentos, no podías entrar a Cuba. Eso fue una decisión soberana del gobierno cubano. Yo te digo que para mí es evidente que Goebbels quería provocar el incidente. ¿Por qué? Porque aunque Cuba se comunica en tiempo y forma con JAPAC, que es la compañía naviera responsable del San Luis, y le informa de los cambios que ha habido en las regulaciones migratorias de Cuba, que son los que crea el último decreto que hace Laredo, incluso el alto comisionado para los refugiados en Europa se dirige a la compañía y también le pide que por favor no mande el barco si no tienen los requisitos necesarios pedidos por la República de Cuba. JAPAC simplemente hace caso omiso de las advertencias, hace caso omiso de la soberanía de Cuba, que le está diciendo que no lo puede hacer, y manda el barco. Y no solo manda el barco, sino que se le oculta al capitán. El viaje por el Atlántico transcurrió en condiciones agradables. Un ambiente de optimismo y esperanza reinaba entre los viajeros. Nada presagió el trágico destino que sufrirían. ¿Qué sucede en Cuba paralelo a esto? O sea, la Gestapo ha ido organizando, con mucha sistematización, como siempre hacen los alemanes, una campaña en contra de la inmigración de los refugiados alemanes, judíos alemanes a Cuba.
¿Quiénes apoyan a la Gestapo en esta campaña? Bueno, un núcleo falangista que está liderado por la Lonja del Comercio, que está liderado por el Diario La Marina, por Alerta, por Avance, que son los periódicos falangistas en ese momento, el Colegio de Belén, o sea, hay una parte de la Iglesia Católica que también se opone a esto, y una parte, también es justo decirlo, de los comerciantes españoles, que son seguidores de Franco y que consideran y temen a los judíos porque son sus competidores por excelencia en los negocios textiles que tenían aquí. Desgraciadamente, para nosotros ese no es el único apoyo que reciben. También lo reciben de altos oficiales del ejército, del gobierno y sobre todo de Batista. Ahora bien, todos estos hechos no bastan, ninguno de ellos basta para explicarte la inmensa contradicción que significa el San Luis en el accionar de la República de Cuba en relación con los refugiados. Cuando ellos llegan, hay 22 personas judías que traen los documentos en regla, es decir, los nuevos requisitos que había puesto Laredo en el decreto de mayo, y pueden desembarcar de inmediato. El número 23 no desembarca, se tira al mar. Es un sobreviviente de un campo de concentración, se llama Max Lobe,